Capítulo 10. Humildad y muerte al ego. Asimismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. La humildad es el camino para la muerte, pues en la muerte ella da la mayor prueba de su perfección. La humildad es el florecimiento de lo cual la muerte al ego es el perfecto fruto. Jesús se humilló hasta la muerte, y abrió el camino en el cual debemos andar también. Así como allá no había manera de él probar su entrega absoluta a Dios o de desistir y salir de la naturaleza humana para la gloria del Padre a no ser por la muerte, así también es con nosotros. La humildad nos tiene que llevar a morir al ego, entonces, probamos cuán completamente desistimos de nosotros mismos para Él y para Dios, solamente, entonces, somos liberados de la naturaleza caída y encontramos el camino que lleva hacia la vida en Dios, para el lleno nacimiento de la nueva naturaleza, de la cual la humildad es el aliento y la alegría. Hemos hablado de lo que Jesús hizo por sus discípulos cuando transmitió su vida de resurrección para ellos, cuando, en el descenso del Espíritu Santo, Jesús, el glorificado y entronizado manso, vino de los cielos para habitar en ellos. Él ganó el poder para hacer eso por medio de la muerte. La vida que él vivió, en su carácter más intrínseco, fue una vida que salió de la muerte, una vida que fue entregada a la muerte y fue ganada por la muerte. Él, que vino a habitar en los discípulos, era alguien que había sido muerto y ahora vivía para siempre. Su vida, su persona, su presencia cargan las marcas de muerte, de ser una vida nacida de la muerte. Aquella vida en sus discípulos también carga siempre las marcas de la muerte, es como el espíritu de la muerte, al habitar y trabajar en el alma, que el poder de su vida puede ser conocido. La primera y principal de las marcas del morir del Señor Jesús, de las marcas de la muerte que indican el verdadero seguidor de Jesús, es la humildad, por estas dos razones. Solamente la humildad lleva a la perfecta muerte y solamente la muerte es perfeccionada por la humildad. La humildad y la muerte son, en esencia, una solo. La humildad es el embrión, y, en la muerte, el fruto es madurado hasta la perfección. La humildad lleva a la muerte perfecta. Humildad significa el desistir del ego y el tomar el lugar del perfecto ser nada delante de Dios. Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. En la muerte, Él dio la mayor y la más perfecta prueba de haber desistido su deseo en pro del deseo de Dios. En la muerte, Él desistió de sí mismo, del ego, en beber del cáliz, Él desistió de la vida que tenía en unión con nuestra naturaleza humana, Él murió para el ego y para el pecado que lo intentaba, entonces, como hombre, Él entró en la perfecta vida de Dios. Si no fuera por su infinita humildad, considerándose a sí mismo como nada, sino como un siervo para hacer y sufrir la voluntad de Dios, Él nunca habría muerto. Eso nos da la respuesta para la cuestión tan frecuentemente hecha, y de la cual el significado es muy raramente incautado de forma clara, ¿cómo puedo morir para el ego? La muerte para el ego no es nuestra obra, es obra de Dios. En Cristo usted está muerto para el pecado, la vida que estaba en usted se fue por el proceso de muerte y resurrección, usted puede estar correcto de que está, de hecho, muerto para el pecado. Pero la llena manifestación del poder de esa muerte en su disposición y conducta depende de la medida en que el Espíritu Santo manifestó el poder de la muerte de Cristo. Y es aquí donde la enseñanza es necesaria. Si usted entrara en comunión llena con Cristo en su muerte y conociera la llena liberación del ego, se humillaría a sí mismo. Esa es su única obligación. Se colocaría delante de Dios en completo abandono, consciente de corazón con el hecho de su impotencia para morir a usted mismo y dar aún vida, tome un clavado en su nada ser, en el espíritu de mansedumbre y paciencia y confiable entrega a Dios. Acepte cada humillación, mire hacia cada hombre que intente irritarlo como un medio de gracia para humillarse, y use toda oportunidad de humillarse delante de los hombres como una ayuda para permanecer delante de Dios. Dios aceptará tal humillación como la prueba de que usted desea eso de todo corazón, como la mejor oración por eso, como su preparación para el poderoso trabajo de la gracia de Él, cuando, por la poderosa fuerza de su Santo Espíritu, Él revela a Cristo llenamente en usted, para, entonces, Él, en su forma de un siervo, ser verdaderamente formado en usted y habitar en su corazón. Ese es el camino de humildad que lleva a la muerte perfecta, a la llena y perfecta experiencia de que estamos muertos en Cristo.
Tomemos cuidado con el error que muchos cometen, a ellos les gustaría ser humildes, pero están temerosos de ser muy humildes. Ellos tienen tantas calificaciones y limitaciones, tantos razonamientos y cuestionamientos de lo que la verdadera humildad es y hace, que nunca se someten sinceramente a ella. Cuidado con eso. Humíllese hasta la muerte. Es en la muerte al ego que la humildad de Cristo es perfeccionada. Es absolutamente correcto de que en la raíz de toda experiencia real de más gracia, de todo verdadero progreso en la consagración, de toda conformación realmente creciente a la semejanza de Jesús, tiene que haber una mortificación para el ego, la cual prueba, Dios y a los hombres, que es genuina, en nuestra disposición y hábitos. Es lamentablemente posible hablar de muerte a la vida en el espíritu mientras hasta el más ingenuo puede ver cuánto hay de ego. La muerte al ego no tiene marca más correcta de muerte que una humildad que hace de sí mismo a alguien sin reputación, que se vacía y toma la forma de siervo. Es posible hablar mucho y honestamente de comunión con un Jesús despreciado y rechazado y de cargar su cruz, mientras la mansa y humilde, la tierna y gentil humildad del Cordero de Dios no son vistas, son muy raramente vistas. El Cordero de Dios significa dos cosas, mansedumbre y muerte. Vamos a recibirlo en ambas formas. En Él, esas marcas son inseparables, ellas tienen que estar en nosotros también. Es una tarea sin esperanza si nosotros tuviéramos que hacer el trabajo. La naturaleza nunca puede vencer a la naturaleza, ni aun con la ayuda de la gracia. El ego nunca puede expulsar al ego, ni aun en el hombre regenerado. Loado sea Dios. El trabajo fue hecho, concluido y perfeccionado para siempre. La muerte de Jesús, de un golpe por todas, es nuestra muerte para el ego. Y el ascenso de Jesús, su entrada de un golpe por todas en el lugar santísimo, nos dio al Espíritu Santo para transmitirnos poder y hacer nuestro el poder de la muerte vida. Como el alma, en la búsqueda y práctica de la humildad, sigue los pasos de Jesús, su conciencia es despertada a la necesidad de algo más, su antojo y esperanza es apresurado, su fe es fortalecida, y ella aprende a mirar para el alto y clamar y recibir aquella verdadera plenitud del Espíritu de Jesús que puede, diariamente, mantener la muerte al ego y pecado bajo su lleno poder, y hacer de la humildad del Espíritu todo de nuestra vida. Posiblemente, ignoráis que todos nosotros que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Ofreceos a Dios, como vivos de entre los muertos, Romanos 6:3, 11 y 13. La completa autoconciencia del cristiano es ser saturado y caracterizado por el Espíritu que resucitó a Cristo. Él tiene siempre que ofrecerse a Dios como alguien que murió en Cristo y en Cristo está vivo viniendo de la muerte, llevando en su cuerpo el morir del Señor Jesús. Su vida siempre lleva las dos marcas entrelazadas, en la verdadera humildad profunda dentro de la sepultura de Jesús, la muerte al pecado y al ego, y su cabeza elevada en poder de resurrección, a los cielos donde está Jesús. Creyente, clame en fe la muerte y la vida de Jesús como suyas. Entre en la sepultura de Cristo en el descanso del ego y de la obra del ego, el descanso de Dios. Con Cristo, que confió su espíritu en las manos del Padre, humíllese y descienda cada día hasta la perfecta y sin esperanza dependencia de Dios. Dios irá a resucitarlo y exaltarlo. Bucee cada mañana en el profundo nada ser dentro de la sepultura de Jesús, cada día la vida de Jesús será manifestada en usted. Permita que una dispuesta, amable, tranquila y alegre humildad sea la marca que usted tenga, de hecho, reivindicado como su derecho de nacimiento, el bautismo para dentro de la muerte de Cristo. Con una sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los santificados, Hebreos 10:14. Las almas que entran en su humillación hallarán en él el poder para ver y considerar el ego muerto, y, como aquellos que aprendieron y recibieron de él, con toda humildad y mansedumbre, soportando unos a los otros en amor. La muerte vida es vista en una mansedumbre y humildad como la de Cristo.